Hola, hola, ¿qué tal? Terminó la dictadura de Maduro, es la caída del dictador que acá en DNews seguimos muy de cerca. Por eso en este especial vamos a estar recopilando las informaciones más destacadas de este día, de este lunes, una semana que comenzó muy ajetreada con la primera audiencia, la primera comparecencia de Maduro ante la Corte de Nueva York. Ahí le preguntaron, ¿se declara culpable o no culpable? Y la respuesta fue sencilla, no culpable, soy inocente de todo lo que se me acusa. Y no solo eso, dijo que él sigue siendo el presidente de Venezuela. A la salida de la audiencia se topó con algunos periodistas donde él decía que era un perseguido, un secuestrado político y bueno, ratificando un poco este discurso y esta narrativa que ha venido manejando el dictador Maduro, que hoy ha caído definitivamente. ¿De qué se le acusa? ¿Cuáles son estos cargos que se le imputan a Maduro en la Corte de Nueva York, donde hoy asistió? Nuestro compañero Darío Misraji nos presenta este reporte, este análisis y nos cuenta cuáles son estos cargos. ¿Qué cargos se enfrentan Maduro y Cilia Flores? ¿Y qué mensaje le está dando la justicia de Estados Unidos al régimen venezolano? Y atención, a toda Iberoamérica con estos mensajes, porque lo que vamos a estar viendo hoy es que la justicia de Estados Unidos tal vez decida ir por todos aquellos que se beneficiaron, que hicieron negocios con el régimen durante 26 años, con un Maduro que me parece que está dispuesto a abrir la boca y a hablar para todos lados con tal de conseguir una mejor condena. Pero en concreto, lo que dice la imputación presentada por la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, dice: Nicolás Maduro Moros, el acusado, al igual que el expresidente Chávez antes que él, participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en el que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cartel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos. Venezuela se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada para el narcotráfico, con acceso al Mar Caribe por el norte a través de varios puertos importantes y acceso por el oeste a las regiones montañosas de Colombia, donde se cultiva la coca y se convierte en la mayor parte del suministro mundial de cocaína en laboratorios de la selva. A partir de 1999 aproximadamente, Venezuela se convirtió en un refugio seguro para narcotraficantes dispuestos a pagar por protección y apoyo a funcionarios civiles y militares venezolanos corruptos, quienes operaban fuera del alcance de las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas colombianas, respaldadas por la asistencia antinarcóticos de Estados Unidos. En ese entorno, el tráfico de cocaína floreció. Y atención con esto: funcionarios venezolanos y sus familiares, incluidos Nicolás Maduro Moros. Y ahora empiezan los nombres de gente que está dentro del régimen hoy. Por ejemplo, Diosdado Cabello Rondón. Hoy, te diría, con un punto rojo del láser en su cabeza, porque sabe que el próximo va a ser él si no se porta bien. Ramón Rodríguez Chacín, Celia de las Flores de Maduro y Nicolásito Ernesto Maduro Guerra. Ahora te voy a contar qué está diciendo Nicolásito en estas horas. El príncipe también llamado, que son los acusados, que se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas, quienes enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México. Para 2020 aproximadamente, el Departamento de Estado estimó que entre 200 y 250 toneladas de cocaína se traficaban anualmente anualmente a través de Venezuela. Los cargos marítimos se enviaban hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques portacontenedores. Los envíos aéreos a menudo se realizaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, generalmente de tierra o hierba, y también desde aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos. La estructura de cómo funcionaba y cómo funciona el Cartel de los Soles, cómo funcionaba el Cartel de los Soles, porque el Cartel de los Soles oficialmente ha dejado de existir.
porque lo que vamos a ver hoy es que el régimen venezolano, que en apariencia continúa, porque cayó Maduro, Maduro fue secuestrado, pero todos los demás continúan en este momento administrando Venezuela, es un régimen que es solamente una cáscara que le sirve a los Estados Unidos para evitar que haya una caída del orden, para que haya una situación de caos, porque es en definitiva, estos funcionarios son aquellos que controlan a las tropas, que controlan los movimientos y el funcionamiento aún defectuoso del país, y es por eso que la decisión que tomó Trump fue solamente capturar a Maduro, enviarle un mensaje contundente al resto de los miembros del régimen y garantizar que a través de la cooperación del resto del régimen, porque no le queda otra que cooperar, va a poder ir cumpliendo los objetivos que tiene en mente el gobierno de los Estados Unidos. ¿A dónde? ¿De dónde vino Nicolás Maduro? ¿Dónde pasó su primera noche en territorio estadounidense? Su primera y su segunda noche, porque allí fue alojado tras pasar por la sede de la DEA el día sábado, y allí pasó también la noche del domingo para este lunes muy tempranito, eran poco más de las 7 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, cuando justamente lo trasladaban, como veías antes en esas imágenes con las que abríamos el programa. De esa forma era trasladado Maduro de esta cárcel, que es una cárcel temible, temible. Estamos hablando de una de las cárceles más temibles dentro de lo que es el sistema penitenciario federal de los Estados Unidos. Es la cárcel que se conoce como MDC Brooklyn, esto es por Centro de Detención Metropolitano, ubicado en Brooklyn, ciudad de Nueva York. Esto es muy cerquita del barrio Sunset Park. Fue construida a principios de los años 90. En principio se pensó para personas que estaban en tránsito judicial, esperando un juicio sin haber sido aún condenadas. Era, insisto, una cárcel que no estaba pensada para albergar a delincuentes peligrosos necesariamente en un primer momento. Tenía una capacidad oficial que estaba entre los 1.000 y los 1.200 internos, pero actualmente está superpoblada. Hay estimaciones de que llega a los 1.600 reclusos, incluso, con problemas críticos desde todo punto de vista, con muchas denuncias de organismos de derechos humanos, incluso hablan de las condiciones extremas en las cuales se vive, se la describe de hecho como un infierno en la tierra, por problemas de hacinamiento, de violencia interna, de la falta de personal, de las condiciones de salubridad muy precarias en líneas generales, con antecedentes como por ejemplo muchos casos de suicidio, muchos casos de reclusos asesinando a otros reclusos, con antecedentes como en 2019 un apagón prolongado que dejó a los detenidos sin luz ni calefacción durante semanas. Es, insisto, una cárcel de las más complicadas que tiene el sistema penitenciario federal de los Estados Unidos, y allí pasaron sus primeras 2 noches Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, con colchones, por ejemplo, de 3,8 centímetros de ancho. Y no te hablo, por cierto, de las condiciones en las que están muchos de esos colchones, además de las celdas reducidas, de los baños no del todo higienizados, de tenerlo absolutamente todo, de estar bailando hace solo una semana. Maduro se encuentra hoy aquí, con el dato que ya sabemos de que los famosos bailes de Maduro, de que ese remix de No Crazy War y Spitz, que decía una y otra vez el dictador, fueron un detonante y un catalizador para que Trump dijera hasta acá. Porque encima de todo, encima de que me rechaza una y otra vez las opciones que le doy para irse de forma elegante, baila, se burla de mí. Bueno, acá tenés, Maduro. Y ese mensaje no es solo para Maduro, es un mensaje que es para todo el resto del régimen, que ahora saben que Trump va a cumplir, que Trump no tiene miedo a utilizar la fuerza, porque la operación, por más que contó con complicidad sin duda de un sector del régimen que lo entrega a Nicolás Maduro, fue realmente espectacular, porque toda la guardia cubana que rodeaba a Maduro no estaba dispuesta a entregarlo a Maduro.
había muchas cosas que podían salir mal y salieron bien. Por esto este es un gran éxito de política exterior e interna para Trump y es un mensaje lapidario. Primero para los miembros del régimen, que saben que no tienen ya margen. Y segundo, para todos los aliados regionales del régimen que tienen miedo de que Maduro hable. ¿Quién es el juez que está a cargo entonces de esta primera instancia del juicio? Bueno, estamos refiriéndonos a, insisto, el juez Hellerstein, que es juez federal senior del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Nació en 1933, es un neoyorquino, tiene 92 años, es uno de los más veteranos, obviamente, que siguen activos en el sistema federal. Un juez que sirvió en la Jack Corps del Ejército, que es una rama del Ejército compuesta por abogados militares que brindan asesoramiento legal, que gestionan la justicia militar, el derecho internacional, asistencias a soldados, familias y operaciones de comando. Fue nombrado por Clinton en el año 1998, desde 2011 es juez senior, que significa que puede manejar casos judiciales sensibles a pesar de su edad, y estuvo en litigios clave, incluso algunos vinculados a los atentados contra las Torres Gemelas, demandas civiles importantes, procesos financieros complejos, juicios contra figuras de alto perfil, casos por ejemplo como el caso Shakira, donde falló a favor de la discográfica Majimba Music al considerar que la canción Loca era una copia ilegal de una canción del dominicano Ramón Arias Vázquez. Bueno, parte de lo que es la trayectoria de este juez que va a estar cara a cara con Maduro dentro de un poquito más de 1 hora y media. Conocido por esto, ¿no? Su independencia judicial, el rigor en la toma de decisiones, que además tiene la responsabilidad de presidir este juicio. ¿Y qué podemos saber de lo que se viene, digamos? Hoy, entonces, él va a tener que decir, el fiscal le va a leer las acusaciones, Maduro seguramente se declarará no culpable. Esto va ocurriendo el primer día. Después pasaremos a la fase de pre-trial, la fase preparatoria, donde habrá un discovery, donde la fiscalía irá presentando sus pruebas, peticiones de exclusión de pruebas. Seguramente será la instancia donde los abogados de Maduro, que todavía no los conocemos, los abogados de Maduro van a tratar de argumentar todo muy lindo con esto, pero acá se violó la inmunidad presidencial. Maduro era presidente de Venezuela, es lo que va a decir obviamente la defensa de Maduro. Era presidente y fue secuestrado, no puede ser ni puede ser capturado ni puede ser enjuiciado. Seguramente la justicia desestimará fácilmente eso diciendo no es un presidente legítimo, él estaba usurpando funciones y además es un narcotraficante. Esto puede durar entre 60 y 120 días, una vez que seguramente se desestime el planteo de inmunidad y otras cuestiones que están por allí. Después pasará la parte del descubrimiento de las pruebas, de las negociaciones. Habrá después audiencias de prejuicio. Pasará después la instancia de selección del jurado, que obviamente allá tendrán que impugnarse o no los miembros del jurado que sean elegidos, hasta que finalmente haya un veredicto y una sentencia. ¿Cuánto puede durar todo este proceso? Bueno, los antecedentes de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, y del Chapo Guzmán, ambos encontrados culpables por narcotráfico, son de condenas en 2 años, aproximadamente 2 años. Es decir, es el plazo que un poco se espera en el caso de Maduro, es un juicio mucho más complejo. Y ahora sí veamos la imagen de Maduro en los cuarteles de la DEA. ¿Qué quiero que veamos acá? ¿A quién saluda Maduro? ¿Por qué está Maduro así, con los pulgares hacia arriba, casi que contento? ¿Está saludando a los miembros de la DEA, a sus captores? ¿O está saludando a las personas que menciona su hijo Nicolásito en este audio que está teniendo bastante circulación desde hace algunas horas, donde explica o da un indicio de qué es lo que pasó el sábado por la madrugada? Escúchalo. Después se verá. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y así. Nicolásito, que está también entre las imputaciones, está también entre los que está hoy
formalmente presentado ante la Fiscalía y requerido por la justicia de Estados Unidos, obviamente él sigue en Venezuela, hablando abiertamente de los traidores, porque a Maduro lo entregaron. ¿Hubo una operación extraordinaria de captura? Sí. ¿Hubo mucha inteligencia? Sí. Hubo también una infiltración fenomenal y un sector importante del régimen liderado, obviamente por Delcy Rodríguez, pero con el aval de otros segmentos del régimen que entregaron a Maduro, que pactaron con Trump la supervivencia, aunque sea de las principales figuras del régimen, entregándolo a Nicolás Maduro. Y entonces, ¿a quién saluda Maduro? Bueno, quizás está saludando a todos los que va a empezar a ensuciar porque no tiene ningún incentivo para guardar el pacto de silencio Maduro. Todos los incentivos que tiene ahora son para hablar. Y eso que diga puede afectar a toda la cúpula venezolana. Pero atención, puede afectar también a muchos aliados internacionales que durante muchísimos años recibieron mucho, pero mucho dinero de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez y del régimen chavista que está empezando a llegar a su fin. Es una transición, no sabemos cuánto va a durar, pero que esta transición va a terminar con el fin del chavismo, no hay dudas de ello. Y estos son los cargos por los cuales están acusados el día de hoy Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Pero es una familia realmente complicada porque recordemos que su hijo Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente en Venezuela como Nicolásito, también es acusado, también es buscado y también es solicitado por la justicia norteamericana. Hablamos de un Nicolásito que este lunes decidió reaparecer y lo hizo con todo, ofreciendo distintos discursos. Estuvo presente incluso en la juramentación tanto del nuevo presidente que repite en la Asamblea Nacional como la juramentación de Delcy Rodríguez. Pero de eso ya vamos a hablar. Mientras tanto, repasemos estas palabras de Nicolásito que le dieron la vuelta al mundo, donde algunos dicen incluso que se quebró al hablar de sus padres que hoy están en una cárcel de Estados Unidos. No secuestran a un hombre, no secuestran a un hombre. Están desafiando una estirpe histórica. Y si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar. El derecho internacional ha sido ultrajado, es despreciado y fue violado en todos sus sentidos. El derecho internacional no protege cargos ni símbolos, protege seres humanos. Un presidente no deja de ser padre, abuelo y ciudadano por ejercer la soberanía de su pueblo. Quienes hoy violan ese derecho no solo agreden a Venezuela, agreden principios básicos de humanidad que el mundo juró defender después de las tragedias del siglo XX, del siglo pasado. El derecho internacional no nació para justificar la fuerza del más poderoso, sino para contenerlo. Es una conquista civilizatoria de la humanidad para evitar que la ley de la selva sustituya a la razón. Cuando ese derecho se viola, no estamos ante un conflicto político más. Estamos ante una regresión peligrosa para todo el orden mundial. Por eso, con responsabilidad histórica decimos, Venezuela no está dando una batalla por su tierra ni por sus recursos, sino por el bienestar y la existencia misma de toda la humanidad. El derecho internacional existe para frenar imperios y sin derecho internacional el mundo vuelve a la ley de la selva. Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse. Este no es un problema regional, es una amenaza directa a la estabilidad política global, a la humanidad y a la igualdad soberana de las naciones. Hoy el mundo, sus pueblos, sus gobiernos, debemos tomar una decisión. Alzar nuestra voz por la paz, por el respeto al derecho internacional, por la soberanía, por nuestro derecho a existir o callar por temor. Pueblos del mundo, a ustedes les digo, la solidaridad internacional con Nicolás, con Cilia, con Venezuela, no es un gesto político opcional, es un deber ético y jurídico.
El silencio frente a estas violaciones compromete a quienes callan y debilita el sistema internacional que todos dicen defender. Compañeros, colegas diputados, mundo, embajadores del mundo que están aquí hoy, no es una diferencia o tensión bilateral, como han pretendido falsamente hacer ver. Es una ruptura gravísima del sistema internacional. En Venezuela, la indignación de nuestro pueblo no es desesperación, es conciencia histórica. Y nosotros debemos convertir la indignación, organizarla en movilización y claridad política para que esa indignación organizada y movilizada se vuelva invencible. Defender a Venezuela hoy es defender el derecho de todos los pueblos a existir con dignidad. Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el del presidente y la primera combatiente, en la misma acusación con las que fueron secuestrados ellos. Mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables, no somos mercancía política. Mi familia está hecha de hombres y mujeres de valores íntegros, amorosos, bolivarianos y chavistas, y nosotros estamos aquí para defender a Venezuela en las circunstancias que sea y para mantener la paz del país, para acompañar a nuestro pueblo siempre en lo que sea que tengamos que hacer para que Venezuela esté en paz, esté pujante, para que la familia venezolana tenga para salir adelante. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro pecado. Sabemos que junto a la agresión física y jurídica se intentará imponer una guerra del relato. No es nuevo. Así han operado históricamente, distorsionando la verdad, fabricando mentiras y buscando desmoralizar a los pueblos que deciden ser libres. Venezuela no es ingenua. Conocemos esas prácticas y no nos sorprenden. Al pueblo venezolano no le sorprende la mentira. La anticipa y la sabe derrotar con un arma invencible, la verdad. Compañeros, colegas, diputados y diputadas, la mentira es el arma histórica del imperialismo, pero esta vez se encontraron con un pueblo profundamente consciente, formado gracias a Chávez y a Maduro, con una memoria histórica sólida. El pueblo bolivariano no es manipulable ni amnésico. Aquí hay demasiada conciencia, demasiada organización y demasiada claridad sobre lo que está en juego. Y quienes luchan merecen la victoria. La conciencia política neutraliza la propaganda imperial. La revolución bolivariana no depende de un momento ni de una coyuntura. Es un proyecto político sólido, heredado por el comandante Chávez, sostenido por Nicolás Maduro, con instituciones en funcionamiento y una dirección colectiva que sabe perfectamente el papel que le corresponde desempeñar en cada circunstancia histórica. Nuestro objetivo es claro: mantener la movilización permanente y consciente del pueblo en defensa del proyecto bolivariano que hoy conduce legítimamente las instituciones del país. No es una movilización de odio, sino de convicción. No es de desesperación, sino de claridad histórica. Hoy he venido con nuestra causa bolivariana para hablar desde el corazón sobre el anhelo más profundo de Venezuela. Seguir transitando la senda de la paz, la convivencia pacífica para garantizar nuestro derecho al desarrollo, sin amenazas externas y con relaciones internacionales equilibradas y respetuosas. No pedimos nada complejo. Pedimos que nos dejen en paz para que se desarrollen con normalidad nuestras instituciones republicanas, soberanas, libres e independientes, para que nuestra economía crezca y que nuestro pueblo pueda vivir feliz. Merecemos la paz. En ese deseo colectivo, el mundo debe reconocer que la Asamblea Nacional es un instrumento del pueblo venezolano que ha servido, seguirá sirviendo y servirá para promover la paz interna y la cooperación entre los países. Esta institución soberana sirve para vivir sin amenazas y para promover el respeto y la cooperación internacional que ayer, hoy y siempre son necesarias para seguir viviendo en paz. El tema internacional hoy marca esta elección de la nueva directiva.
Es importante avanzar con un relacionamiento internacional respetuoso y equilibrado con otros países, basados en la igualdad soberana y el principio de no injerencia entre las naciones. Esos principios básicos nos pueden llevar, como dijo durante 12 años el presidente Nicolás Maduro Moros, y lo ha ratificado el día de ayer nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, a tener relaciones de respeto y cooperación con cada país de nuestra América, con Estados Unidos, con Europa y con todo el planeta. Relaciones que nos permitan desarrollar nuestra independencia y dignidad nacional, de igual a igual, sin sometimiento, sin injerencia. Venezuela no pide privilegios ni concesiones, exige respeto. Nuestro anhelo de paz no es debilidad ni rendición, es una decisión soberana. Queremos relaciones internacionales con todos, basados en la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación, sin amenaza y sin injerencia. Opino que la elección de la directiva de la Asamblea Nacional el día de hoy debe ratificar el camino de soberanía, dignidad y cooperación que desea tener Venezuela con todos los pueblos del mundo. Y la directiva que hoy elijamos es un mensaje para el mundo de la voluntad interna y externa para garantizar la senda del respeto, la unión de los venezolanos y venezolanas frente a los intentos de acabar con el desarrollo económico soberano que ha liderado Hugo Chávez y Nicolás Maduro por más de 25 años. Y tras conocer estas declaraciones de Nicolás Maduro Guerra, ahora sí vamos a hablar de lo que fue la juramentación de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela, o les hago la pregunta, como nueva dictadora de Venezuela, ¿qué título se le tiene que poner? Una Delcy Rodríguez que pasa de ser la vicepresidenta de la dictadura a la nueva presidenta de Venezuela. Usted nos dirá qué título le pone, si es en efecto la nueva dictadora, la nueva tirana, la nueva cabeza del régimen, una pieza clave y fundamental en este momento en Venezuela. Hoy se juramentó y esto fue lo que se vivió en Venezuela. El presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, jura usted, en el nombre de Dios Todopoderoso, jura por su honor, jura por el pueblo de Venezuela que espera ser conducido a un camino de prosperidad y grandeza, jura por el ejemplo de los libertadores de América, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la República. Jura cuidar con celo nuestro territorio sagrado, nuestro mar territorial, nuestros ríos y nuestro cielo sagrado. Y sobre todo, jura la búsqueda incansable de la prosperidad de nuestro pueblo. ¿Lo jura? Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Juro
por Jorge Antonio Rodríguez, y en su mirada juro por los niños de Venezuela, por las niñas de Venezuela, por nuestra juventud, por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños. Juro por mi madre, por mi hermano Jorge, por mis sobrinos, por mi familia. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo, y juro entonces sobre las bases de nuestro Padre Libertador en su discurso en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política. Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande. Quede usted, ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, investida en el cargo de presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Bien, hemos visto este acto de juramentación de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo con lo establecido. Es la juramentación de Delcy Rodríguez, figura central del chavismo, quien asume el mando de Venezuela tras lo que fue la captura de Maduro. Ahí veíamos entonces los rostros de las principales figuras del chavismo, también incluido Diosdado Cabello y los hijos de Maduro y Cilia Flores, pues el alto mando militar que aplaude tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela. Pues una gestión, ahí vemos caras largas incluso dentro de las figuras del chavismo, momento de tensión interna indiscutiblemente. Se espera también declaraciones de Delcy Rodríguez, más allá de esta juramentación que fue bastante extensa con su opinión, más allá del juramento que realiza. Pues una gestión donde pues justamente ha estado por los últimos 10 años por lo menos. Y acá saluda a los hijos de Maduro y el hijo de Cilia Flores también, a todas las personalidades que están acá en esta juramentación. Pues justamente es Delcy Rodríguez, que incursionó en las altas esferas de la política chavista y ha tenido una gran ascendencia sobre los altos mandos militares. Una de las personas que es considerada como de las pocas que conoce casi a la perfección todos los resortes del Estado. Pues importante recordar que Trump ha expresado que ella mostró disposición para cooperar con la administración estadounidense en esta eventual transición ordenada que se espera, pero pues también Trump aclaró que si eso no se cumple, podría haber una segunda ola de ataques si es necesaria y si no hace lo que tiene que hacer. Ahí la teníamos, Delcy Rodríguez, juramentada como presidenta de Venezuela. Esta es una información que impacta a toda América Latina y por eso acá en DNews somos la voz de Latinoamérica. Pero si hablamos de países a los que impacta esta noticia,
hay que hablar directamente de nuestro país fronterizo, hermano por excelencia. Colombia pues ha tenido una frontera caliente en estas últimas horas, así fue todo el fin de semana y este lunes por supuesto no fue distinto, mucho movimiento en Cúcuta, en ese paso internacional, por supuesto la prohibición al ingreso de los periodistas, sin mencionar todo lo que es la acusación de Estados Unidos al mandatario colombiano Gustavo Petro. Pues Trump también ha señalado directamente en contra de Petro, ha levantado su dedo para acusarlo y hasta lunático le llegó a decir en alguna oportunidad. Pero para conocer cómo impacta esta situación en Venezuela, cómo impacta directamente a los colombianos, cómo impacta ese país, nosotros vamos a escuchar a continuación a nuestro compañero Sergio David González desde la ciudad de Bogotá. Run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Yeah. You know why? Because they kill a lot of people, yeah. No durará mucho, lo dijo 2 veces. Recordemos que con el caso de Nicolás Maduro dijo, tiene los días contados 2 veces y ya tiene los resultados, Sergio David. Sí, total, Juan, total. Y eso realmente ha causado gran incertidumbre en Colombia sobre la postura del presidente Gustavo Petro frente a esta situación de Venezuela, que desde que ocurrieron los hechos de la captura de Nicolás Maduro, el Servicio Público de Información en Colombia, que pertenece al Estado, RTBC, había dicho en vivo que no se trataba de una captura, que era información totalmente falsa, que era un fake news, y que si algo se estaba ocurriendo con Nicolás Maduro, desde el gobierno colombiano lo iban a tratar como si fuera un secuestro, no como si fuera una captura. Eso ya demuestra una narrativa muy fuerte por parte del gobierno colombiano frente a estos hechos. Pero por supuesto, la respuesta de Gustavo Petro no se hizo esperar. Desde anoche, a las altas horas de la noche, empezó a escribir varias publicaciones en sus redes sociales y también a la madrugada, hacia la 1:30 de la mañana, empezó a trinar sobre esta situación. 2 trinos muy fuertes, donde hablaba sobre su situación, sobre lo que él piensa de la situación de Venezuela. Un trino de 13 párrafos, el segundo de 15 párrafos. Juan, si nos colaboras con su lectura de la respuesta que está dando el presidente Gustavo Petro a estas declaraciones de Donald Trump. Claro que sí, Gustavo Petro a través de su cuenta en X dice, cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya. Todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de Estados Unidos a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La Constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular. Es parte de lo que ha dicho Gustavo Petro en este mensaje bastante largo y que nosotros vamos a compartir con ustedes en algunos extractos. Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma desde el Pacto de Paz en 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. Sergio David. Mira, Juan, aquí hay algo importante. Hay que recordar a la audiencia de D-News en toda Latinoamérica, en Venezuela y en los Estados Unidos, que el presidente actual de Colombia fue militante, fue un guerrillero, perteneció a las filas del M-19, una guerrilla que protagonizó uno de los hechos más violentos en Colombia, fue la toma del Palacio de Justicia sobre 1985 y que dejó decenas de personas heridas y también magistrados muertos sobre este hecho, y que también llevó a la toma de Embajada de la República Dominicana un año antes. Esto queda en la retina de los colombianos y quien estaba allí también era Gustavo Petro incursionando en esta guerrilla del M-19. Lo que está diciendo aquí el presidente colombiano es que volvería al monte, volvería a la clandestinidad, volvería a la guerrillerada, como se denominan ellos, si Estados Unidos intenta ingresar al territorio colombiano o intenta capturarlo como lo hizo con Nicolás Maduro. Esta termina siendo una de las noticias más importantes en este momento porque el presidente Gustavo Petro hizo parte de un proceso de paz, hizo parte de la entrega de armas cuando se encontraba en el M-19 y gracias a esa amnistía es que hoy es presidente de la República y ha estado en varios cargos públicos como congresista y como alcalde de Bogotá. Una de las noticias más importantes es que amenaza con
con volver a la clandestinidad, volver a los grupos guerrilleros, volver al monte, volver a empuñar un arma si Estados Unidos intenta tomar alguna de estas medidas. Y también el mensaje que le da a las tropas en Colombia, que termina siendo un poco fuerte también para un gobierno que ha disminuido la capacidad armamentista de nuestro país. Y es que si algún militar empieza a colaborar con los Estados Unidos, lo va a retirar de inmediato. Ya empieza a tener una presión muy fuerte el presidente colombiano frente a las fuerzas militares, y esto demuestra un poco que se siente acorralado, Juan. Esto se demuestra un poco que se siente un poco amenazado por parte de los Estados Unidos. Ya vio la ofensiva que tiene la capacidad de Estados Unidos en Venezuela, y él pues tentó tanto a Donald Trump que también ya lo pone en la lupa, algo que él quería desde hace mucho tiempo, estar siempre en el radar de Donald Trump, y por eso utilizaba varios escenarios internacionales para poder hablarle a Donald Trump. Inició con un tema relacionado a las deportaciones, ahí inició un quiebre muy fuerte, y fue cuando Donald Trump llegó al poder de los Estados Unidos justo hacia el 20 de enero del año anterior, y después empezó todo un tema de escalamiento, de descalificativos muy fuertes entre ambos mandatarios, que ha llevado en este momento a que el presidente colombiano no tenga visa para ingresar a los Estados Unidos y está incluido en la lista Clinton, él y parte de su familia, y por esta situación esté presentando algunos inconvenientes financieros. ¿Cuál es la medida adicional? Le toca a Gustavo Petro en estos pocos 8 meses que le quedan de gobierno llevar una mejor relación con Estados Unidos si no quiere que, como lo ha dicho el propio presidente Donald Trump, tener la misma suerte de Nicolás Maduro, Juan. El ministro de Defensa, desde el puesto de mando unificado en la ciudad de Cúcuta, anunció que se va a incrementar la seguridad del presidente Gustavo Petro. Esto en torno a varios hechos recientes. El primero, las declaraciones de Donald Trump, donde dice que puede pasarle lo mismo a Gustavo Petro de lo que le pasó a Nicolás Maduro en la captura. La segunda, dice el ministro de Defensa, que también hay hechos de amenazas físicas contra el presidente Gustavo Petro, y también lo que ha denominado como si fueran amenazas mediáticas. Estas son las declaraciones de Pedro Sánchez, el ministro de Defensa de Colombia. A raíz de ello, él tiene amenazas físicas, pero también mediáticas. Ustedes recordarán que en julio del 2024, los Estados Unidos, gracias a los Estados Unidos, recibimos una información en la cual se constataba que pretendían asesinar al presidente de la República de Colombia. Pero también son amenazas de tipo mediático, que algunas de ellas, llenas de mentiras, incitan al odio, y que cualquier radical las puede tomar personales y llevar a afectar al señor presidente de la República. Por ello es que se ha incrementado toda la seguridad alrededor de él, y por ello es que los 410.000 hombres y mujeres que él comanda, estamos empeñados en proteger no solamente la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional, sino también la estructura democrática que ha elegido el pueblo colombiano. Declaraciones del ministro de la Defensa de Colombia, pues sobre la seguridad del presidente Gustavo Petro. Esto cada vez se pone más álgido el tema y denso el tema entre Colombia y los Estados Unidos. Total, Juan, total. Y se pueden poner un poco más tensos dependiendo qué es lo que va a pasar con la parte política que va a ingerir Estados Unidos en Venezuela. Colombia, Gustavo Petro va a mantener una relación con Venezuela como lo vino haciendo con Nicolás Maduro, o en el momento en que Delcy Gutiérrez tome la presidencia el día de hoy y que anuncie que va a ser en colaboración con Estados Unidos, Colombia va a mantener esa relación. Hay una pregunta muy fuerte de qué va a pasar a continuación, donde Gustavo Petro y Nicolás Maduro estaban realizando una zona binacional en frontera, donde Nicolás Maduro estaba hablando de entregarle hidrocarburos donados a Colombia en una disminución, por supuesto, de la producción de gas y de petróleo en nuestro país. Así que vamos a tener bastantes reacciones al respecto, y más en un año electoral. Importante conocer cómo se vive en Colombia, todo lo que está pasando en Venezuela, pues directamente impacta a los intereses de ambos países, por supuesto de toda Latinoamérica, pero entendemos la cercanía de Colombia con Venezuela. Por eso quiero comentarles que el día de hoy, más temprano por supuesto, tuve la oportunidad de conversar con el ex vicepresidente colombiano, Francisco Santos, quien fue vice de Álvaro Uribe en su momento y estuvo muy
firme, ofreciendo fuertes declaraciones de lo que está pasando actualmente en Venezuela, este accionar norteamericano y sobre todo su visión y su postura al actual mandato de Gustavo Petro y su relación con esta situación. Así que vamos a revivir esta conversación. Adelante. Al que le quepa la menor duda que Delcy entregó a Maduro, pero no solo ella, es que Jorge Rodríguez y Delcy son uno solo. No les quepa la menor duda. Eso, eso no es que uno hace una cosa y lo otro. Esa imagen de la juramentación es una parte del poder de Venezuela. La relación con Estados Unidos la han tenido siempre ellos dos. La tuvieron con Juan González, asesor para el hemisferio occidental de Biden. Hicieron muchas relaciones y muchas negociaciones con ellos. Llega Trump y eso se cae, pero se revive por Qatar. Por Qatar es que empieza esa relación nuevamente. Y cuando Trump habla ya de que Delcy va a hacer y que se van a dar cuenta y dice, uy, esto tuvo que haber sido así. Claro. Entre otras, porque una operación de esa naturaleza, sin un solo herido, prácticamente no se da. No quiere decir que no haya sido una gran operación, fue una gran operación de inteligencia, pero allá, mejor dicho, ya son muchas las evidencias de que hubo mucho apoyo interno y obviamente quien se beneficia de esto por encima de todo es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Sabemos que había una enorme recompensa monetaria por información que llevara al paradero de Maduro. ¿Usted nos diría que la recompensa en este sentido fue para Delcy Rodríguez, pero quizá no en el ámbito monetario, sino en el ámbito de que se quedara como la presidenta de Venezuela? No, obviamente esa ha sido su gran recompensa por un lado, pero tampoco que se crean que tienen mucho margen de maniobra. O sea, ella es una presidenta con un revólver acá. Y Trump lo dijo, o ustedes se comportan o ustedes van a pagar un precio mucho peor que el de Maduro. ¿Y cuál es el precio peor que el de Maduro? Lo tenemos. La muerte. Exactamente. ¿Y qué es lo que eso implica y qué es lo que eso plantea? Plantea que son una parte de una transición en la que va a tener que estar involucrado mucho más parte del pueblo venezolano, que en primera instancia debe generar, y ojalá esta semana, más tiempo, ya empezaría uno a pensar, uy, aquí hay algo raro, la liberación de todos los presos políticos, una amnistía total de todos los presos políticos y de todas las personas que tienen cargos para que puedan volver a Venezuela, porque eso lo que genera sí es que pueda volver un montón de gente, incluyendo María Corina, a hacer política dentro de Venezuela y a lograr que esa transición, entre comillas, sea para lograr una verdadera democracia. ¿Qué sería clave en esta transición? Lo primero, una liberación de todos los presos políticos. Ahí está Juan Pablo Guanipa y hay grandes activistas de la democracia de Venezuela. Lo segundo, una amnistía a todos. Todos esos cargos que les pusieron, les tocó a la gente salir, se acaban y pueden regresar muchos venezolanos. Lo tercero, libertad de expresión. Se acabó la censura, el control de las redes sociales, el control de WhatsApp. Mucho de eso lo manejan los chinos. Los chinos han montado todo un aparato tecnológico para que eso lo pueda hacer la dictadura. Sí. Lo cuarto, una reforma absoluta de la justicia. Tienes que sacar a ese fiscal que es un asesino, secuestrador, un delincuente. Sí. Lo quinto es que tienes que cambiar el Tribunal de Justicia. Bueno, eso puede ser parte de lo mismo, se puede ser el cuarto. El Tribunal Supremo de Justicia es también parte de todo ese montaje. Claro. Lo quinto, tienes que transformar el Consejo Nacional Electoral, volverlo un Consejo Nacional Electoral real e independiente. Sí. Y finalmente, si todo eso se da, tú vas a poder tener unas elecciones libres en 6 meses, 8 meses, 1 año, año y medio, a más tardar, donde pueda participar María Corina, donde puedan participar todos y donde todos estén de acuerdo que el que gana
se posiciona como presidente, no lo que pasó el 28 de julio del 2024. También quiero abordar el tema Colombia, ¿no? La relación del presidente Gustavo Petro, esta defensa a Maduro, esta contra tan fuerte con los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinión le merece todo lo que está pasando con Colombia y las acusaciones también que ha hecho Trump directamente a Colombia, porque le ha dicho a Petro que le podría esperar el mismo destino? Lo primero es que creo que esta caída de Maduro va a empezar a soltar una cantidad. Y Delcy y Jorge Rodríguez y ellos que tienen poco margen de maniobra, les van a decir, entréguenme la información de todo lo que ustedes hicieron en Colombia, de toda la plata que le entregaron, a quién le entregaron esa plata, cómo es toda esa relación histórica en la que el señor Petro hace parte. O sea, a la campaña de Petro del 2022, el señor que está a su lado, Maduro, el que está preso, le ayudó y mandó plata a través de su ministro, hoy ministro del Interior, que entonces era embajador en Venezuela. Uno. Ahí va a salir José Luis Rodríguez Zapatero también. O sea, vamos a poder encontrar cómo todos esos dineros penetraron infinidad de campañas, pero sobre todo penetraron a la izquierda colombiana desde la época de Chávez. A mí me tocó una reunión del presidente Uribe, yo era vicepresidente de él, con Chávez diciéndole, deje de mandarle plata a la izquierda. Y Chávez dijo, bueno, está bien, voy a parar. Desde ese entonces, eso creció, subió, y antes con la crisis se focalizó mucho, pero todo eso va a empezar a salir, uno. Y dos, hombre, Trump tiene razón la cosa. Los que se han beneficiado en el gobierno de Petro son los narcos. Nosotros pasamos de tener 200.000 hectáreas, que ya era mucho, a tener 300.000 hectáreas desde que Petro llegó de coca. Colombia pasó a exportar 1.600 toneladas métricas de coca a exportar 2.600 toneladas métricas de coca. Colombia, el control territorial de las organizaciones criminales que están dedicadas al negocio del narcotráfico ha crecido sustancialmente en los 3 años, ya casi 4 años del gobierno del señor Petro. Entonces, Petro sí tiene un rabo de paja de aquí a Washington. Porque quien se ha beneficiado absolutamente del gobierno de Petro han sido los narcos. Entonces, y además de eso, pues él claramente ha entendido que tratar de ser un rival o tratar de generar estas polémicas como la que hizo en Nueva York diciéndole a los soldados americanos no obedezcan a Trump, es crear un escenario que simplemente lo que no tiene ningún impacto internacional, pero sí va a tener un impacto sobre él y sobre su futuro. No me cabe la menor duda. Importante esto que usted dice, ¿no? Porque ya hemos visto algunas sanciones de los Estados Unidos para el presidente Petro, ¿no? ¿Se podrían venir más? ¿Corre peligro verdaderamente Gustavo Petro? Pues es que yo creo que si se ponen en eso, le pueden armar un indictment con información que venga de Venezuela, con información de narcos. O sea, ahí Petro ha andado una línea sinuosa, gris, que solo se necesita que empiecen personas a contar la verdad y a mostrar las evidencias y los documentos. Entonces, yo si soy Petro, estoy un poquito preocupado qué va a pasar conmigo después del 7 de agosto, que es cuando él acaba su periodo presidencial. Exactamente. Y que está a la vuelta de la esquina, vale acotar, ¿no? Bueno, importante conocer lo que podría pasar con el futuro, con el destino del presidente Petro. Pero ahora, tomando en cuenta la relación de Colombia con Venezuela en esta nueva transición, ¿cuál debería ser la postura ideal de Colombia en esta transición que vive Venezuela? La postura ideal de Colombia es apoyar absolutamente al gobierno americano y apoyar absolutamente a la oposición. Y decirle, este es el camino, este es el camino y este es el camino. Y tras el accionar de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump sobre Venezuela, se abren muchísimas preguntas, sin duda alguna, con respecto a otros países. Por ejemplo, Cuba, cuya dictadura continúa. Así que vamos a repasar una de las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, donde también habla muy firme, no solamente en contra de Cuba, también en contra de Colombia y de México. Adelante. Secretary Rubio mentioned Cuba yesterday in his remarks. Does the U.S. have a plan to do? Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed.
know how many? The bodyguards. No, they're looking, but there was a lot of death on the other side. No death on our side. And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. I remember one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say, but the cartels are running Mexico. One of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? I have. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you think, Howard? Bien, y así vamos llegando al final de este resumen de hoy lunes acá en The News, por supuesto transmitiendo para toda Latinoamérica porque esta es una información muy importante, pero queremos ratificar también nuestro compromiso con toda la comunidad venezolana porque ya estamos transmitiendo para Venezuela, la única señal libre del país. Acá en The News vamos a estar con ustedes en todo este proceso, en todo este recorrido, cada día haciendo un resumen de qué es lo que ha pasado en la jornada, cuáles son las últimas declaraciones. Así que no se preocupen porque toda la información y todo lo que ocurre en Latinoamérica también ocurre acá en The News. Soy Cinzia Francisquielo y ha sido un gusto acompañarles. Hasta la próxima.